Aleluya, mis amados. Bienvenidos una vez más a esta mañana, a este tiempo de bendición. Estamos tomados de la mano del Señor, guiados por su Santo Espíritu. Sabemos que Dios está con cada uno de nosotros y qué más privilegio y qué más regocijo que esto, hermano. Saber que Él está ahí, saber de que Él permanece en cada una de nuestras vidas. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana, hermanos en Cristo. Al llegar tú a los pies de Jesús, al reconocerlo a Él como Señor y Salvador de tu vida, tendrás una nueva familia. Y esa nueva familia es la familia en Cristo. Aparte de tu familia en sangre, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, ahora vienes a ser parte de la familia de Cristo. Y como en todas las familias, iglesia, van a haber cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero ¿qué es lo que queremos ver a la luz de la Escritura? ¿Qué nos habla el Señor de lo que son nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuál debe ser nuestro trato? ¿Cuál debe ser nuestra manera de actuar con ellos? ¿De qué manera debemos comportarnos con nuestros hermanos en Cristo? Quiero que vayas inicialmente a primera carta a los Corintios y que observes allí el capítulo 12, el verso 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12. Y dice la palabra del Señor así, hermano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, aquí está el ejemplo claro. El Señor está diciendo claramente que el cuerpo es uno, pero que ese cuerpo tiene muchos miembros. Sabemos que la iglesia de Cristo está compuesta por muchos miembros. ¿Quiénes son esos miembros? Somos cada uno de nosotros, pero todos hacemos parte del mismo cuerpo. Eso es lo que la palabra obviamente nos está enseñando acá. Voy a volverlo a leer, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ahí está la clave, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, todos somos uno en Jesucristo, ¿sí? Y esos miembros y nuestros hermanos, ¿sí?, juntamente con nosotros, somos miembros de ese cuerpo que es la preciosa iglesia, que es la preciosa iglesia como tal. Entonces, ¿qué características yo debo tener con mis hermanos? Mirémoslo a la luz de la palabra, ¿sí? En Hechos 21, verso 15, ve allí conmigo si tienes allí tu Biblia cerca, Hechos 21, 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros a Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos, que dice ahí la palabra, nos recibieron con gozo. En esta narración que hace el apóstol Pablo, él habla de que llegaron allí a Jerusalén, ¿cierto? Y cuando ellos llegan, dicen que sus hermanos al verlos, sus hermanos en Cristo, los recibieron con gozo. O sea, una de las características como hijos de Dios debe ser tratar a tus hermanos en Cristo con gozo. Ese es el detalle. O sea, no debe haber menosprecio. Ninguno de nosotros se debe sentir mayor que el otro o superior al otro. Debes recibirlos con alegría, con gozo. Al verlos, al saludarlos, un abrazo, una palabra de bendición. Hermano, Dios te bendiga. Qué bendición verte. Tristemente, a veces dentro de la iglesia
se ven este tipo de características que son incorrectas. Por estratos sociales, por condición de raza, algunos equivocadamente menosprecian a sus hermanos. Pero acá dice que cuando ellos llegaron a Jerusalén, a ellos los recibieron con gozo. O sea, a la gente le dio alegría ver a Pablo y a los que iban con él. Les saludaron, los abrazaron. Y eso es algo, iglesia, que nosotros debemos tener en claro. Como hermanos en Cristo, no hay ninguno más que el otro. Hemos sido comprados por la misma sangre. Somos igual de valiosos delante del Señor. Dios no tiene escogidos. Dios no hace, acepción de personas. O sea, lo único que nosotros sabemos es que Él nos ama a todos por igual. Y si yo aprendo esto de Dios, yo debo entender que yo debo amar a mis hermanos a todos por igual, que los debe recibir con gozo. La escritura dice ahí en primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 16, estad siempre gozosos. O sea, no importa la situación que tú estés viviendo, al encontrarte con tus hermanos en Cristo debes estar gozoso y sí debemos estar gozosos, hermano. O sea, la aflicción debe ser algo que no nos puede tomar. El domingo pasado, en el mensaje que el Señor nos entregaba, en la pregunta que el Señor hacía, Él decía, ¿pueden los que están de bodas estar de luto? Y esa pregunta confrontó mi corazón, hermano, porque sí, muchas veces nos afligimos por las condiciones, por situaciones que llegan a pasar, a suceder sobre nuestras vidas. Pero no nos damos cuenta que nada de eso nos debe robar el gozo que solamente debemos tener en el Señor. Que el gozo de Dios sea una característica que habita en tu vida y que demuestras a tus hermanos en Cristo. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué palabra esta, iglesia? Y es que si yo hablo de mis hermanos en Cristo, debo tener una misma mente, un mismo parecer, un mismo sentir con todos mis hermanos en Cristo. El Señor habla acá de que no puede haber divisiones, de que nos debemos amar los unos a los otros, de que debemos ser honestos en el sentido de saber que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios no debemos estar en disputas, no debemos estar en contiendas. Como hijos de Dios debemos estar más que nunca unidos bajo un solo propósito, y ese propósito es el de glorificar y el de exaltar el nombre del Señor. Si hay alguien que vaya en una dirección contraria, pues él no va a estar en ese cuerpo. Es como si un miembro del cuerpo se tratase de soltar, de ir. Si estamos unidos, si vamos en ese mismo parecer, si vamos hacia ese mismo objetivo, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Por eso la palabra lo muestra aquí claramente. En Gálatas 6:1, carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 1. Hoy estamos viendo los hermanos en Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra manera de hablar, de tratarnos los unos a los otros? Que desafortunadamente, iglesia, muchas veces nos equivocamos en esto. Gálatas 6:1 dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas también tentado. Qué impresionante. O sea, él está hablando de un hermano que le ha fallado a Dios, de un hermano en Cristo que ha pecado, de un hermano en Cristo que ha sido sorprendido en su falta. Pero me parece increíble en la palabra que Pablo en el Señor, guiado por el Espíritu Santo, no digan condénenlo, júzganlo, sino dicen restáurenle, ayúdenlo a levantar. No sea que ustedes también sean tentados. Es tan fácil juzgar y condenar, iglesia. Es tan fácil señalar a otro cuando ha cometido alguna falta.
Pero lo primero que yo debo hacer al ver a mi hermano caído es pensar y decir, Señor, guárdanos. Porque cualquiera de nosotros, Señor, puede fallarte. Cualquiera de nosotros puede pecar delante de ti. Y me gusta en la escritura que Pablo dice, vosotros que sois espirituales. O sea, si hablamos de ser espirituales, si hablamos de estar en la voluntad de Dios, si hablamos de estar en las cosas de Dios, iglesia, pues restauremos al hermano que ha caído. Extendámosle la mano, ayudémoslo a levantar. No lo tiremos a los garras del diablo, por decirlo de cierta manera, para que Satanás lo atrape cada vez más, ¿no? Extiende tu mano al que le ha fallado a Dios. Extiende tu mano al que sencillamente pecó delante de Dios, así como tú y yo también podríamos pecar. Demuestra el amor de Dios, demuestra la misericordia del Señor. Cuando trajeron a aquella mujer delante del Señor, los hombres que venían alrededor de esta mujer venían con piedras y venían dispuestos a apedrearla. Jesús ni siquiera levantó su mirada, sino él escribía en tierra y dijo, si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra. Poco a poco las piedras empezaron a caer al piso. Ninguno de aquellos hombres era digno de juzgar a esa mujer, porque esos hombres se sintieron confrontados con su pecado, porque también eran pecadores. Y en ese amor y en esa misericordia el Señor le dijo a esta mujer sencillamente, solamente vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Esa era la misericordia del Señor y esa sigue siendo la misericordia de Dios, misericordia que debe estar aún en sus hijos. Qué fácil es juzgar, qué fácil es condenar, qué fácil es señalar a otro, pero qué difícil es ponerte en la posición de aquel hermano que ha fallado o ha caído. No es fácil. Son momentos fuertes, son momentos duros, donde él se siente poco, donde él se siente menos que nada. Pero cuando hay brazos que se extienden y le dicen, hermano, ven, levántate, Cristo te ama, el Señor te perdona. Eso va a ayudar a ese hermano a direccionarse nuevamente por el camino. Exactamente sobre lo mismo, en Santiago 4, el verso 11, mira lo que dice la palabra, Santiago 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Uf, qué tremendo eso. Uno solo es el dador de la ley. Uno solo, sí, es el que puede salvar y perder. Uno solo es el que puede decidir si esa vida se va al cielo o al infierno. Ese es Jesucristo el Señor. Pero nosotros, ¿quiénes somos para que juzguemos a otros? Cada vez que tú veas a alguien que le ha fallado a Dios, antes de hablar en contra de Él, antes de murmurar en contra de Él, ve y ayúdalo a levantar. Eso será valioso y grato a los ojos de Dios. Eso será algo que el Señor mirará con buenos ojos. Porque definitivamente ese es el amor de Dios. Ese es el trato que tú le debes dar a tus hermanos. Ese es el trato. En primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 9. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Dice la Escritura, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo está declarando acá y dice, el objetivo de Dios no es desatar su ira. Por eso es que envía a su Hijo a morir en la cruz, para que la humanidad encuentre salvación, para que su salvación llegue por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice, ya sea que nos hallemos al día del rapto, o ya sea que muramos antes del rapto, podamos vivir juntamente con Él.
Y entendiendo eso es cuando Pablo dice, por eso anímense los unos a los otros. Qué importante es esto. Animar, edificar a mi hermano. Volvemos a lo mismo, es levantar sus manos, es decirle, hermano, no desfallezca, sigue adelante. Muchos flaquean en su fe, tienen momentos difíciles, se ausentan de la iglesia. Ahí es donde aparece el hermano, hermano, te he extrañado, ven, quiero orar por ti, vamos adelante, tú puedes seguir, Dios está contigo, edifícalo en la palabra. Esa es la importancia de ser hermanos en Cristo. Por eso, iglesia, cuando hay una congregación demasiado grande, pues eso no se ve. Y no es un modelo bíblico, realmente. No es un modelo bíblico. Cuando hay mega iglesias ya con demasiada membresía, pues no hay eso. Porque empezando por el pastor no va a estar atento a esa cantidad de personas. Los hermanos difícilmente se conocerán. Lo hablábamos en clases pasadas o en un estudio pasado, de conocer el nombre de mis hermanos, de conocer el nombre de las ovejas. Pero cuando tú eres parte de una congregación donde tu pastor te conoce, donde tus hermanos en Cristo te conocen, ahí es donde nos vamos a ayudar y a animar y edificándonos los unos a los otros. Ahí es donde vamos a levantar las manos de aquel que se sienta sin fuerzas. Y esto es algo hermoso, iglesia. Dice en el verso 14, estoy en primera carta a los Tesalonicenses 5:14. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis, mira lo que dice ahí, a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Claro, hay hermanos de poco ánimo. No todos somos iguales. Hay algunos que somos más fuertes, más efusivos. Habrá otros hermanos que las cosas más pequeñas los abaten. Pero para eso están ahí los que son más fuertes, para alentarles, para animarles. Para que aquellos que son débiles puedan encontrar a alguien más maduro, más fuerte en el Señor y alentarlo a seguir adelante. Hay que ser pacientes para con todos, como lo dice ahí la palabra. Y esa paciencia se logrará con el amor de Cristo. Ayuda a tus hermanos a levantarse. Ayuda a tus hermanos en Cristo a decirles, sigue adelante, tú lo puedes lograr. Dios hará la nueva obra. Dios quitará lo que no es de Él, porque llevan personas luchando con su pecado tal vez durante mucho tiempo, pero ahí es donde pueden haber personas a tu alrededor diciéndote, tú lo vas a lograr, el Señor está contigo, vas a salir de esto, Dios te ama. Y la paciencia es algo característico que yo debo tener con mis hermanos. Aprenderlos a tolerar, aprenderlos a amar tal y como ellos son. No esperemos que nuestros hermanos en Cristo sean iguales a nosotros, no. Todos somos diferentes. El ojo es ojo y la boca es boca, es totalmente diferente. Pero tú aprendes a ser paciente cuando los empiezas a amar como ellos son. Dios nos ama a todos como somos. Y es entender el amor del Señor en nuestras vidas. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, el verso 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pues obviamente el amor es una característica clara. O sea, tú debes amar a tus hermanos en Cristo. O sea, no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ese es homicida, dice la Escritura. Si realmente amas a Dios, vas a amar a tus hermanos, como ellos sean. Ahí se demostrará que efectivamente en ti y en mí está el amor de Dios. El verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Qué bonito ese pasaje. Si yo entiendo que Cristo colocó su vida por mí,
yo también debo colocar mi vida por mis hermanos. ¿Qué es colocar mi vida por mis hermanos? Entregarles lo mejor, darles lo mejor de mí. Darles lo mejor que puede estar en mí, mi amor, mis palabras de aliento, mi gozo, mi fortaleza. La palabra que el Señor me entregó, compartir, un abrazo, una sonrisa, una mirada donde solamente tus ojos expresen el gozo que tienes de tener esos hermanos en Cristo. Por eso estamos hablando de esta familia. Es una familia única, es una familia especial, es una familia totalmente diferente. En Efesios 4, verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, y mira lo que dice acá la palabra, soportándoos con paciencia los unos a los otros, soportándoos. Quiero que pienses en una mesa. Esa mesa tiene una tabla superior, pero esa mesa es sostenida por 4 patas. Si la tabla no fuese sostenida por esas 4 patas, la tabla caería. Soportar es eso, es estar allí sosteniendo, sosteniendo a mis hermanos. Algún día ellos también me van a sostener a mí. Ni tú ni yo somos perfectos. Nuestros hermanos también nos soportan y lo hacen con paciencia. Soportan a veces el mal carácter, el mal genio, los momentos difíciles, los momentos de incredulidad, cuando flaqueamos, cuando andamos en ese valle de sombra de muerte, cuando estás pasando por el desierto, cuando sientes que las aguas te están hundiendo, ahí hay muchos que te están sosteniendo y te están soportando con paciencia. En la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 15, mira lo que dice acá la palabra. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Debo pagar bien, iglesia, así mis hermanos me hagan el mal. Eso es lo que dice la palabra. No puedes corresponder el mal con mal. Por lo contrario, la palabra me enseña que debo amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de ellos. Si alguien quiere hacer mal sobre mi vida, aún tristemente siendo un hermano en Cristo, tú debes pagar con el bien. Nuestro Señor Jesucristo siempre pagó con el bien. Nuestro Señor Jesucristo siempre mostró su bondad, su amor. Aunque lo querían destruir, aunque lo querían matar, aunque lo querían avergonzar, Cristo siempre estuvo allí con ellos y pagó el bien, aunque los que estaban a su alrededor le estaban brindando mal. Y es una enseñanza clara, iglesia. En segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3, el verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¡Qué palabra! Y yo te digo, iglesia, y me digo a mí mismo, no nos cansemos de hacer lo bueno. Hagamos siempre lo correcto delante de Dios. Hagamos siempre lo bueno hacia nuestros hermanos. Así ellos no lo reconozcan, así ellos no lo acepten, así ellos no den una palabra de agradecimiento. Da siempre lo bueno. Muestra realmente que la bondad y el amor de Dios está en tu vida. Y termino con esto, iglesia. Colosenses, capítulo 3, verso 12. Colosenses, capítulo 3, verso 12, dice la Escritura: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y aquí viene lo que vamos a hablar, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Finalizo diciéndote que yo debo perdonar a mis hermanos. Si hay alguien que me haya ofendido, si hay alguien que me haya herido, un hermano en Cristo, mi deber es perdonarlo, porque Cristo también me perdonó, porque el Señor me sigue perdonando. Pedro en algún momento se acercó al Señor y le dijo: ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano? Como diciendo 1, 2, 3 veces.
El Señor le dijo, pues hasta 70 veces 7. Ese número es incalculable. Ese número lo que mostraba era cuantas veces fuera necesario, perdona a tu hermano. Cuantas veces fuera necesario, entrégale el perdón a tu hermano y no lo dejes. La falta de perdón solamente nos afecta a nosotros. Y hay hermanos en Cristo que nos han dañado y que nos han herido. Pero mi responsabilidad delante de Dios, iglesia, mi responsabilidad es darles ese perdón. Es lo que Dios me ordena a través de su palabra. Hoy yo te pregunto, de todo lo que el Señor nos ha hablado, ¿cuál es el trato que tú le estás dando a tus hermanos? ¿Los recibes con gozo, con alegría, con júbilo? ¿Estás con ellos en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir? ¿Has ayudado a restaurar a otros cuando estos han caído o has sido de los que han juzgado y han condenado por la falta que éste ha cometido? ¿Los estás animando, los estás edificando, los estás levantando en los momentos más difíciles? ¿Eres paciente con ellos? ¿Eres tolerante? ¿Los soportas realmente? ¿Pagas bien aunque te hayan hecho el mal y has sido capaz de perdonar la ofensa que ellos te han causado? Eso es ser un verdadero cuerpo en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a ser verdaderos hermanos en Cristo. Padre, quiero darte gracias en esta hora, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos perdones cuando no hemos actuado de la manera correcta. Que nos perdones, Señor, cuando nuestro trato a nuestro semejante, a nuestros hermanos en Cristo no ha sido el correcto, Señor. Hoy te pedimos que de todo lo que tú nos has hablado, tú nos guíes, tú nos instruyas, tú nos formes y nos fortalezcas, Señor, y que no nos sueltes por un solo instante de tu mano, Señor. Yo te doy las gracias, yo te doy la gloria y la honra, Dios mío, que tu palabra, Señor, corra y fluya y pueda llegar a muchas más vidas que puedan escuchar este mensaje para la gloria y para la honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria al Señor. Qué bendición por la palabra, qué bendición todo lo que Dios nos habla, nos instruye obviamente a través de las Escrituras. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, ayúdame a compartirlo para que muchos más hermanos en Cristo puedan escuchar este mensaje y que estemos unidos como uno solo en Cristo Jesús, como cuerpo de Cristo que somos. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, que la gloria del Señor resplandezca sobre sus vidas hoy, mañana y siempre. No olviden que esta noche tendremos servicio acá en la iglesia para las personas que están en otra ciudad, en otro país. Confiando en el Señor, estaremos transmitiendo nuestro servicio 7 de la noche. Habrá otra palabra y otro tiempo de bendición en la palabra de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.